llegamos a la maldición de la higuera, ¿verdad? Este famoso capítulo y a este famoso texto. Seguramente todos nosotros tenemos relación con él. Y es bien interesante. Y entonces yo estaba pensando durante la semana qué introducción podría utilizar para ejemplificar lo que sucede aquí. Y la realidad es que muchas veces las introducciones son difíciles. A veces parece fácil, ¿verdad? Tener una buena introducción para el sermón, pero la introducción es difícil porque tiene que ser a veces un tanto memorable para que ustedes puedan recordar lo que se va a explicar en el texto, pero no solo para que lo recuerden, sino también porque sirve de una guía para que de alguna manera lo podamos entender de una manera mucho más sencilla. Entonces yo estaba pensando justo esto y decía, bueno, ¿cuál es la introducción adecuada que debo utilizar para este texto esta mañana? Y por más que lo pensé, llegué a la conclusión de que la mejor forma de introducir este texto es justamente con los versos anteriores. No hay otra mejor manera, sino conociendo o recordando, porque ya predicamos hace un par de semanas eso, cuál es el contexto de la enseñanza del Señor. Y si recuerdan, lo que vimos ahí fue justamente la entrada triunfal del Señor, lo que se conoce como la entrada triunfal a Jerusalén, montado en este pollino, en este burro pequeño, ¿verdad? En donde toda la gente, en donde una gran multitud de personas estaban aclamándole, felices, contentos, llenos de algarabía, ¿verdad? Decían, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y nos dice también que empezaron a echar los mantos delante de él y nosotros lo vemos y decimos, wow, o sea, la verdad es que es una escena gloriosa, ¿verdad? Es una escena gloriosa, sinceramente, lo que estaba pasando ahí, pero también vimos que mucho de lo que sucedió, simple y sencillamente, de alguna manera, digamos, lo que fue producto de una emotividad colectiva nada más. Pero realmente las palabras que estos hombres estaban declarando en ese momento, aunque eran ciertas, por supuesto, porque él era el Mesías, él era el rey, él era el Mesías prometido, de la descendencia del linaje de David, todo lo que ellos decían era completamente verdad. La realidad dentro de sus corazones era distinta. Ellos estaban esperando un Mesías diferente, un Mesías político, un Mesías libertador, un Mesías que los liberara de la opresión romana, ¿verdad? Eso era lo que ellos anhelaban. Y este Señor Jesús que venía los iba a liberar o libertar de algo mucho más grande y de algo mucho más profundo. Pero ellos no lo podían comprender en esos momentos, ¿verdad? Entonces la fe que ellos estaban expresando aquí no era una fe pura, no era una fe real la que estaba en sus corazones. Porque como sabemos, y aquí viene lo importante, 4 días después de que esto estaba pasando, Jesús fue condenado. Fue condenado a la muerte de cruz, una de las muertes más espantosas, más horripilantes, donde solamente los más viles quebrantadores de la ley, pues, morían. Y fue justamente como él fue condenado. Pero ¿saben qué es lo peor? Que muchas de estas personas que estuvieron gritando justamente, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, fue ese mismo pueblo que 4 días después dio voces para que Cristo fuera crucificado. Esos mismos fueron. Y eso es algo interesantísimo que podamos entender antes de ver lo que el día de hoy dice la palabra del Señor. Entonces, quédense con esta ilustración, con esta imagen en mente de lo que acababa de suceder, de estas personas, del evento anterior, ¿verdad? Para que podamos ver hoy con claridad lo que el texto que vamos a darle lectura tiene para nosotros por delante. Y lo voy a introducir como siempre lo hago, ¿verdad? Como siempre he dicho, es broma, no es verdad, ¿verdad? Para los que nos escuchan en Spotify o en YouTube, una buena predicación siempre tiene 3 puntos. Bueno, siempre tengo 3 puntos, ¿verdad? Hoy no es la excepción. Tengo 3 puntos, 3 encabezados para que podamos entender lo que está sucediendo aquí, lo que Marcos nos quiere explicar. El número 1, nuestro primero, una ilustración, eso es lo que vamos a ver en los primeros versos, del 12 al 14, una ilustración de la fe infructífera que Cristo rechaza. Y voy a darle lectura nuevamente. Voy a ir leyendo conforme vayamos avanzando, ¿de acuerdo?
Dice 11, verso 12 al 14. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella no encontró más que hojas porque no era tiempo de higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. La higuera, mis hermanos, era un árbol sumamente común en aquella región, ¿verdad? En aquella parte del mundo. Obviamente para nosotros quizás no sea tan común ver una higuera, pero para ellos era algo sumamente común. Era un fruto que ellos tenían a la disposición prácticamente de todos. De hecho, la higuera en este relato justamente se encuentra en un lado del camino. Ellos iban pasando, es lo que Jesús está diciendo, que después al ir caminando a Betania, ve la higuera y la ve y dice, bueno, vamos a ver si la higuera tiene frutos, ¿verdad? Estaba justo en un lado del camino. Ellos podían tomar de los higos que estaban ahí, ¿verdad? Mientras iban caminando de un lugar al otro. Entonces nos está diciendo el relato que Jesús, yendo hacia Betania y teniendo hambre, se encuentra con esta higuera en su camino y dice, bueno, déjame ver qué tiene, déjame ver si hay fruto. Y entonces quizás nos podamos preguntar, bueno, pero ¿cómo Jesús está diciendo, déjame ver si hay fruto? Si claramente Marcos nos está diciendo que no era temporada de higos, ¿verdad? No era tiempo de cosecha, básicamente. La cosecha de los higos se siembra más o menos entre agosto y el mes de octubre, ¿verdad? Que es cuando se encuentra ya el fruto en toda su madurez, donde se encuentra para poderlo comer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Jesús hace esta declaración? ¿Por qué va hacia la higuera a tratar de buscar higos en una temporada en donde pues la realidad es que se supondría que no debe de tener? Entonces, esto es importante lo que nos está diciendo Marcos, ¿verdad? Dice, no era tiempo de cosecha, no era tiempo de higos. Pero hermanos, aquí viene un pero interesante. La higuera, al igual que cualquier otro árbol, seguramente ustedes se habrán o podrán recordar, por ejemplo, el de las naranjas, ¿qué es lo que produce primero? El azar, ¿verdad? La flor. Y eso es lo que nosotros vemos primero cuando un árbol va a dar frutos. Si tú ves un árbol de naranjas y le ves el azar, dices, ok, ese árbol va a dar naranjas en los próximos meses. Bueno, en la higuera es prácticamente lo mismo, pero hay una pequeña diferencia en el caso de las higueras. Las higueras básicamente dan dos cosechas, ¿verdad? La primera cosecha, hay unos pequeños higos o higos un poquito a veces más grandes, ¿verdad? Pero que son de cáscara dura, que están obviamente más amarguitos, ¿verdad? Que no están tan dulces como el higo, seguro todos habremos comido uno, ¿verdad? Y eso se le conoce como breva o primera cosecha. Eso es lo que el árbol, cuando va a dar fruto entre agosto y octubre, debe de tener sí o sí en el mes en el cual se nos está narrando este hecho, en abril. Si tú pasabas por la higuera y en abril veías una higuera sin ninguna breva, ¿ok? Entonces iba a ser infructífera. Esa higuera no iba a dar absolutamente nada, no tenía sentido. Entonces, lo que el Señor está diciendo es, cuando va por el camino y dice, vayamos a esa higuera para ver si tiene fruto, no estaba presuponiendo fruto maduro, estaba presuponiendo que esa higuera estaba justamente en su primera cosecha, ¿ok? Iba a tener estos higos que no eran tan dulces como dije, que eran un poquito más duros, que eran un poquito más grandes, no estaban tan buenos, pero los tenía que tener. Entonces, cuando él se acerca y lo ve, dice, oye, pues, pero esta higuera no tiene nada. Y si no tiene nada, solo se puede significar una cosa, es una higuera estéril, no va a dar fruto. Y qué extraño porque se ve hermosa, pues. Se ve preciosa, estaba tan frondosa las ramas y las hojas tan verdes, pero pues la verdad es que solamente se ve, pero no tiene nada que ofrecer. No tiene nada que ofrecer. Ahora, no era culpa de la higuera, ¿verdad? No era que la higuera no hubiera esforzado lo suficiente, no era que no hubiera hecho bien su trabajo. La higuera, por supuesto, que no tenía la culpa de nada, ni tenía nada de malo como tal, ¿verdad? Simple y sencillamente entendamos lo que el Señor Jesús está utilizando a la higuera, porque muchos dicen, oye, el Señor Jesús, qué palabras tan duras para maldecir a la higuera, qué culpa tenía la pobre higuera. Hermano, solamente lo estaba utilizando para ejemplificar una parábola muy visual, ¿verdad? O una imagen profética de lo que iba a suceder con el pueblo de Israel, de lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Era algo simbólico, ¿verdad? Básicamente.
y lo usa para, si no lo saben o no lo recuerdan, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? A través de los profetas, nosotros podemos ver que la higuera representa, o una higuera fructífera, básicamente representa justamente bendición, ¿ok? Entonces ellos lo entendían, por eso digo, a veces nosotros no entendemos la escritura, así como dices, bueno, ¿qué tiene que ver la higuera? Ellos la entendieron. Cuando Jesús ejemplifica esta parábola con la higuera, ellos dicen, ok. Nosotros sabemos por la escritura, por la palabra de Dios, que una higuera fructífera representa bendición y una higuera estéril que representa juicio, representa condenación, ¿verdad? Entonces dicen, ok, ya estamos entendiendo, esta higuera no tiene nada, está llena de hojas, pero no tiene ni una sola breva, es completamente estéril, solo es apariencia. Y ese es el punto que Jesús quiere ilustrar justamente a través de esta escena. Era una religión estéril, era una religión infructífera lo que Israel estaba haciendo. Y ahorita lo vamos a ver en los versos más adelante, cuando se mete al templo y tumba todas las mesas de los cambistas, ¿verdad? Era una fe infructuosa, ¿ok? No era una fe real. Y la realidad es que nosotros lo leemos, mis hermanos, y no está desconectado de lo que está pasando con nosotros. Esta parábola también es para nosotros. Porque muchas veces tenemos una fe igual que la de estos hombres, una fe infructuosa, que sí puede verse hermosa, puede tener una muy buena apariencia, pero al final es estéril. Miren, cuando nosotros hablamos o pensamos en la esterilidad espiritual, lo primero que se nos viene a nuestra mente, y no me van a dejar mentir, es, bueno, una vida desordenada, ¿verdad? Una vida desordenada, pensamos en una vida llena de pecado, tal vez, en una vida inmoral, en una vida de falta de ética, pero la realidad de las cosas es que no siempre se ve así. Y yo sé que suena medio contradictorio, pero la realidad es que no siempre una fe estéril se ve así o una fe falsa se ve así. A veces la fe estéril se ve bien bonita, como esta higuera, se ve bien ordenada, se ve respetable, se ve a través de una vida moral, de una vida ética, de una vida disciplinada, incluso a través de una vida religiosa. Y ese es el riesgo, pues, que nos puede engañar incluso a nosotros mismos. Obviamente engaña a otros, pero también nos puede engañar a nosotros mismos. Simplemente, mira, piensa por un momento en aquellas personas que el mismo Señor Jesús enfrenta en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Y este es un verso durísimo, ¿verdad? Y se acerca y les dice, mira, no todos los que me digan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero si estos hombres, nos dice ahí mismo, en ese texto de Mateo 7, que profetizaban, que echaban demonios, que hicieron milagros incluso, ¿ok? Hacían todo lo que se supondría que un creyente debería de hacer. Estos hombres lo hacían. Entonces ellos se acercan y dicen, oye, espérame, pero ¿cómo? ¿Pero cómo es posible que tú me digas que yo no voy a entrar al reino de los cielos? Y yo hacía todo esto, yo profetizaba, yo echaba demonios, yo hablaba en tu nombre, Señor. Ahora, ¿cómo me dices que no? Hermano, no importa lo que ellos hacían. El Señor Jesús nos está diciendo aquí, mira, su vida era estéril, su vida era falsa, se veía como las higueras, se veía bien bonita, hacían muchas cosas, parecían una vida de un cristiano. Pero ¿sabes una cosa? No lo eran. No lo eran. Y ese es el peligro más grande. A lo mejor tú puedes decir, bueno, a lo mejor esas personas de Mateo capítulo 7 eran hipócritas. Ellos sabían que no estaban haciendo las cosas para el Señor. Mi hermano, el texto parece decirnos otra cosa. Es muy probable. Y yo no digo, obviamente va a haber gente que sí sabe que está siendo falso, obviamente, ¿verdad? Que sí es un falso maestro y lo sabe, solo que lo esconde, ¿verdad? Pero hermanos, es muy probable que estas personas se la creían. O sea, ellos realmente creían que eran creyentes, por eso se acercan al Señor y le dicen eso. ¿Cómo que no vamos a entrar? Y ese es el peligro que tenemos también hoy. Y nos puede pasar sin que nos demos cuenta. Creemos que somos cristianos, pero no, o sea, de verdad no sabemos que no lo somos. Estamos, como he dicho muchas veces en otras predicaciones, genuinamente engañados. Soy cristiano. Tal vez no. Tal vez no lo seas, pero tú crees que sí lo eres. Y a veces no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta con nosotros, y puede pasarle a personas, y puede pasarle a iglesias. Hoy vemos tantas iglesias
tan grandes, tan fructíferas, tan como la higuera, tan verdes y frondosas, ¿verdad? Llegas y te recibe un café precioso ahí, con máquinas La Mazorco de $20,000 y con un equipo de bienvenida súper grande. Llegas y dices, wow, yo de aquí soy, ¿verdad? Yo ya no quiero ir a esa iglesia pequeñita donde todos los hermanos me conocen. Aquí es hermoso. Llego y inmediatamente reciben a mis niños, tienen clases de jóvenes profesionistas, de jóvenes adultos, de jóvenes de 20 al 21, o sea, de todo, pues. Es lo que quiero decir. Y hermano, qué bueno. Yo estoy diciendo que esté mal. Gloria a Dios por esas iglesias. Hay iglesias verdaderas que tienen todo eso. Y ustedes la conocen. Muchos de ustedes han ido bueno, ya pasó a la gloria del Señor, ¿verdad? Pero a la iglesia, por ejemplo, de nuestro hermano MacArthur, que tiene todo esto y es una iglesia verdadera, por supuesto. Gloria a Dios. Y si nosotros llegamos a ese punto, gloria a Dios también, ¿verdad? Lo único que estoy tratando de decir es que muchas veces confundimos esto con una verdadera espiritualidad. ¿Ok? Y pueden tener lo que sea, digo. No hay nada de malo, pero hermano, a veces eso nos puede nublar la vista. La pregunta no es cuántas cosas tiene la iglesia o cuántas cosas hace la iglesia. La pregunta es, ¿hay fruto? Esa es la pregunta, ¿hay fruto? Porque no tiene nada que ver todo lo que hacen si no hay amor entre sus miembros. La iglesia puede estar bien organizada, pero puede ser muy poco dependiente del Señor. Incluso puede haber muy buena enseñanza también, pero no hay obediencia a la palabra aparte de los miembros. No hay búsqueda del Señor. Hay poca santidad entre cada uno de nosotros. Hay un poco compasión, pues, para buscar a los perdidos también. Hermanos, esto es bien peligroso. Es bien fácil que confundamos esta vitalidad con el fruto. No, tenemos una agenda, tenemos todas las sillas ocupadas, aquí tenemos 150 personas cada domingo. Y eso no es lo importante. Eso no es lo importante, pero también a nosotros como creyentes individuales nos puede pasar porque la verdad es que es bien fácil ser cristiano de domingo. Es bien sencillo. O de miércoles también, cristiano de domingo y de grupo de conexión, ¿verdad? Aquí hablamos bien bonito, aquí nos comportamos bien, aquí nos abrazamos, aquí nos decimos que estamos orando los unos por los otros, ¿verdad? Y podemos parecer ejemplares, pero cuando llegamos a la casa, ahí nos conocen. Cuando llegamos a la casa, pues con la familia, y es donde somos en realidad lo que somos, ¿verdad? Ya llegamos a la casa y somos otros, somos ásperos, somos duros con la familia, no escuchamos, exigimos, queremos ser servidos, pero no servir, queremos respeto, pero no amar a los demás, ¿verdad? Entonces sí, el domingo y el miércoles nos podemos ver bien frondosos, bien verdes, bien bonitos como la higuera, pero en casa, pero en nuestra vida diaria, pues en nuestro trabajo, con las demás personas. Entonces, hermanos, la pregunta no es cuántas hojas tenemos o qué tan frondosos nos vemos, ¿verdad? Sino cuánto fruto estamos dando. Ahora, la higuera en ese momento tenía que tener fruto inicial apenas, el primero. Yo no estoy diciendo que todos tenemos que tener la misma madurez y producir el mismo fruto, por supuesto que no. Sería mentira decirlo, que todos, claro, vamos creciendo a la medida de la madurez de Cristo, por supuesto, a la imagen de Él, pero es paulatino, ¿verdad? No es todo de un momento. Pero la realidad es que fruto tienes que estar produciendo. ¿Por qué? Porque tienes al Espíritu Santo. Así de sencillo, si tienes al Espíritu Santo tiene que haber frutos, si no hay frutos que no tienes al Espíritu Santo, muy probablemente, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto del amor? ¿Dónde está el fruto de la humildad? ¿Dónde está el fruto del dominio propio? ¿Dónde está el fruto de la paciencia? Podemos impresionar a quien sea, pero a Dios no, a Cristo no. Él no ve la apariencia, Él se acerca a la higuera, ¿ok? La ve de lejos, sí, pero Él se acerca a la higuera. Él se acerca a ver qué hay ahí. Y hermanos, antes de concluir este puntito, es de verdad que este texto produzca en nosotros un santo temor, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí. El Señor no maldice a un árbol muerto. El Señor maldice a un árbol engañosamente frondoso, engañosamente bonito, que estaba bien, que se veía bien fructífero, pero no había nada.
a un árbol que aparenta, ¿verdad?, lo que no es, básicamente. Y eso nos obliga a nosotros a preguntarnos, ¿estamos en la iglesia? Sí, 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 pero no basta eso. ¿Estoy en Cristo? Sí, pero sigamos. Podemos ser bien activos aquí, podemos estar bien dispuestos a servir, pero mi hermano, el fruto, ¿hay fruto de gracia en nuestras vidas? Eso es importante. No es que piensan los demás de mí, es que encuentra Cristo cuando se acerca. ¿Qué encuentra el Señor cuando se acerca a nosotros? Lo que el Señor busca son frutos dignos de arrepentimiento en nuestra vida, ¿verdad? Busca que tengamos amor por los hermanos, busca que tengamos obediencia por su palabra, busca humildad, busca arrepentimiento genuino, busca que anhelemos crecer en santidad. Pero saben una cosa, la realidad es que nos hemos acostumbrado mucho a vivir de las apariencias delante de Dios. Y no se puede. ¿Para qué? ¿Por qué tratamos de jugar a vivir a las apariencias delante de Dios? Él conoce el corazón. ¿Para qué haces eso? Deja de jugar ese juego, ¿verdad? Entonces, si te puedes quedar con algo, es, lleva esto delante de tu Señor y pregúntale si hay fruto. Evalúate, evalúa tu vida, evalúa tu corazón, evalúa tu vida diaria, tu vida práctica a la luz de esto. ¿Qué encuentra el Señor si hoy viniera y me analizara como la higuera? ¿Qué hay? Ahora, no te preocupes si hay debilidad, pues, no pasa nada. Obvio va a haber. De este lado de la gloria, todos vamos a pecar, todos vamos a caer, todos vamos a ser débiles, todos vamos a ir creciendo en santificación. De eso se trata la vida cristiana, ¿verdad? De un avance en santificación cada día más, de un compromiso a ser más semejantes a Cristo cada día, por supuesto. La pregunta no es si fallas, la pregunta no es si eres débil, no, eso es lógico. Yo doy por hecho, o debemos de dar por hecho, de que esa es la respuesta. La pregunta es, ¿hay deseo de obedecer? ¿Hay dependencia de la gracia? ¿Tenemos hambre de Cristo? ¿Tenemos hambre de su palabra? ¿Hay fruto aunque sea un poco? Eso es. Entonces el Señor condena esta higuera no por no tener fruto maduro, sino por no tener nada de fruto, sino por tener apariencia de fruto y no estarlo produciendo. Eso es. Eso es. Entonces, hermanos, otra vez, la realidad es que esta higuera solo era una ilustración, un símbolo, ¿verdad? Una parábola, para que pudiéramos ver justamente y para que ellos pudieran ver que había una esterilidad espiritual. Pero ahora pasa al templo, a donde estaba verdaderamente institucionalizada o normalizada, ¿verdad? Porque en el templo el pueblo de Israel en sí, ¿verdad? Y por eso Jesús habla con tanta firmeza contra esta higuera. Ellos pensaban que por el hecho de tener el templo ahí era suficiente, ya ellos eran automáticamente creyentes, digamos, ¿verdad? Ellos automáticamente llamaban a Dios por esto. Y ahorita lo vamos a ver en sus palabras, porque él cita ya a Isaías 56 y a Jeremías capítulo 7, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, segundo encabezado, versos 15 en adelante, 15 al 19 aproximadamente. Es una confrontación a la falsa adoración que Cristo rechaza. Y dice, llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, y eso es importante, no está escrito, ok, está recordándoles algo que ellos sabían, no era ajeno. Dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Cuando atardecía, Jesús y sus discípulos solían salir fuera de la ciudad. Vean nada más cómo cambia el tono del relato aquí completamente, ¿verdad? Repito, ahora estaba frente a toda esta religión institucionalizada de estos hombres, ¿verdad? Y que es justamente lo que él denuncia, pues, en el relato de la higuera. Y ya estamos frente al templo ahí, en el lugar que el Señor había visitado, ¿verdad? Un par de días atrás y que solamente había visto, que solamente había examinado, ¿verdad? Con una mirada exhaustiva, vimos en aquel mensaje.
que había escudriñado todo lo que estaba pasando ahí, sin decir ni media palabra se fue. Entonces hoy se encuentra ahí, en el centro religioso de Israel, en el lugar del culto, del sacrificio, de la oración, ¿verdad? En el lugar, ojo, donde el pueblo encontraba su identidad. Ellos iban ahí a encontrarse delante de su Dios. Pero cuando el Señor llega, ¿qué es lo que encuentra? Un muladar, básicamente. Algo indignante. Él encuentra un lugar en donde se estaban haciendo o comercializando, pues, animales para los sacrificios de una manera engañosa, porque cuando llegaban las personas a querer llevar su sacrificio, ellos les veían el animal y decían, no, no pasa, está tuerto, y no pasa, está cojo, y no pasa, tiene un pelo negro. Era lo que fuera. El tema era que ellos querían hacer su propio negocio, ¿verdad? Querían venderle sus propios animales ya inspeccionados, y obviamente estos listillos se quedaban con el animal de los otros y ya después lo pasaban. Y sí, ya ahorita se lo vendemos al que viene atrás y le decimos que ya está inspeccionado. Y el negocio era de los levitas, hermano, era de ellos mismos. O sea, eran picudillos, como digo, ¿verdad? Eran los dueños de estos lugares. Entonces, habían convertido todo en un sistema burdo, vil, que solamente aprovechaba de la gente, se aprovechaba de la gente. Era un robo a mano armada, pero de manera lícita, digamos. Por eso Jesús entra, se indigna y dice, ¿sabes qué? No, no puedo más. Y entonces comienza a tirar todas las sillas, las mesas de todos los mercaderes, los echa afuera, no deja que se haga absolutamente nada. Ahora debo de aclarar, hay muchas imágenes y seguramente ustedes las han visto. Yo he visto imágenes y incluso hasta algunos de esos que les dicen memes, ¿verdad? De Jesús en este momento y lo pintan como un Jesús así como con los ojos de láser y con un látigo como de Skywalker, de esos como del sable luminoso, ¿verdad? Así tumbando todo, lleno de ira. No, eso no es lo que pasó en la mente y en el corazón del Señor, ¿verdad? No está diciendo, la palabra que está utilizando aquí, mi hermano, cuando Él está tirando todo, no es una ira colérica como la que tenemos nosotros, ¿verdad? Como la que a veces nosotros caemos, ¿verdad? No estaba enojado ni lleno de ira como nosotros lo entendemos, pues. Porque de hecho ni siquiera se utiliza esta palabra. Marcos sabía perfectamente cuál era la palabra para hablar de enojo y lo utiliza en el capítulo 3. En el capítulo 3, verso 5, ¿verdad? Cuando sanan el día de reposo, no sé si se acuerdan, dice que Jesús miró con enojo a los que le rodeaban. ¿Ok? Ahí sí estaba molesto. Aquí no. Aquí la palabra que utiliza es celos o algo así, ¿verdad? No, yo no soy tan experto en pronunciar el griego, ¿verdad? Pero lo que está tratando de decir es que había un celo santo. Eso es lo que el Señor estaba manifestando en ese momento. Un celo santo o una indignación justa, ¿verdad? Por lo que estaba sucediendo, que manifiesta una acción profética de juicio aquí. Y eso es lo que sucedía. Y esto me encanta, ¿verdad? Porque es bien profundo. Porque la higuera de alguna manera anuncia algo que está mal, pero el templo muestra lo que está mal. ¿Ok? La higuera lo anuncia y aquí lo muestra. Entonces, Jesús los enfrenta. Y aquí es donde dije que cita dos pasajes, Isaías 56 y Jeremías capítulo 7. ¿Ok? Ni siquiera eran, bueno, vaya, sí eran palabras del Señor, ¿verdad? Pero ni siquiera eran palabras que él mismo estuviera diciendo en ese momento. Eran palabras que habían sido inspiradas a los profetas desde el Antiguo Testamento que se suponía que estos hombres debían conocer a la perfección, ¿verdad? Ellos ya las habían leído en su Biblia, pues. Y entonces les dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué contraste? Mi casa, y ustedes lo tratan como un mercado. Casa de oración, y ustedes lo convierten en un centro de interés o no sé qué. Dice, para todas las naciones. Pero ustedes lo único que están haciendo aquí es básicamente limitar a los demás, ¿verdad? Están poniendo barreras, todo lo están haciendo complicado, lo están haciendo difícil. Ustedes están utilizando mi casa para sus propios fines. Sí, se ve bien bonito, se ve bien religioso, se ve precioso, todo ahí, las mesas con los palomas y los animales para el sacrificio, todo parece tener apariencia de piedad, pero ustedes lo convirtieron en una casa de ladrones, ¿verdad? No hay nada ahí básicamente, es una higuera infructífera, ¿no? Pero ¿cuál es el problema, pues? Obviamente el problema de fondo no era meramente el cambio de animales, ¿verdad? Ni el cambio de las monedas, ni la venta de nada, era la adoración a Dios.
estaba totalmente subyugada o sujeta, pues, al interés de estos hombres. La religión estaba sirviendo a los intereses de estos hombres y no de Dios. Y ese es un problema grande. Porque cuando eso sucede, mis hermanos, ya no estamos adorando, ¿verdad? Cuando Dios deja de ser el centro de todo, ya no estamos adorando. Eso es lo grave de aquí. Entonces, por más que nuestra iglesia se vea bien viva, bien activa, bien verde, bien fructífera, puede ser que ni siquiera estemos adorando verdaderamente a Dios, porque lo estamos haciendo para nosotros, para nuestros propios fines, para cumplir nuestras propias metas, para ser vistos, para ser reconocidos como la mejor iglesia de Álamo. Cuando todo se convierte en esto, en conveniencia, en prestigio, en ganancia, más que en comunión con Dios, entonces ya no hay una verdadera adoración ahí. Y hay muchas iglesias que lamentablemente hoy están así. Hombres que literalmente están robando, ¿verdad? Están pecando deliberadamente, viviendo básicamente como les da la gana, pero bajo el amparo. Y era lo que estaba sucediendo aquí, bajo el amparo del Señor, del templo del Señor, ¿verdad? Y Jeremías los acusa. Jeremías los acusa de ellos. Fíjense, voy a citarlo. Versos 4 y luego el 8 al 11 dice, no confiéis, en palabras engañosas, diciendo, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor es este, dicen ellos. ¿Verdad? Ellos tenían toda su seguridad ahí, aquí está el templo, y por lo tanto nosotros aquí somos bien religiosos, porque aquí está el templo, era su centro de confianza. Está la presencia del Señor. Y luego dice en el verso 8 de Jeremías, dice, aquí vosotros confiáis en palabras engañosas que no aprovechan. Dice, ¿para qué? Dice Jeremías, dice, para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificios a Baal y andar en pos de otros dioses que no habéis conocido. Vendréis luego y os pondréis delante de mi casa que es llamada por mi nombre y diréis, ya estamos salvos para luego seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Ve lo que dice? Dice, se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre. Y aquí viene la profecía, dice, en cueva de ladrones delante de vuestros ojos. He aquí yo mismo lo he visto, declara el Señor. Todo se veía hermoso, todo se veía perfecto, pero no había fruto. No había fruto en estos hombres. Entonces, hermanos, ¿cómo lo aplicamos pues, para nosotros? Mira, si tú y yo hemos creído, no solo es necesario, es indispensable que manifestemos con nuestra vida, con nuestros frutos, la realidad de nuestra fe. Indispensable. No es opcional, es indispensable. De hecho, mismo Santiago lo confirma. Pues. El apóstol Juan, en sus primeras 3 cartas, bueno, en todas las cartas de él, lo confirma igual. Si no los amáis, no tenéis el amor de Dios. Santiago lo dice. A ver, ¿tú dices que tienes fe? Sí, qué bueno. Puede llegar cualquier persona aquí y dice, yo tengo un montón de fe. Bueno, ¿y cómo sé que tienes fe? Porque el decir que tienes fe, pues es bien fácil. Cualquiera puede decir que tiene fe. Yo no sé si han escuchado mucha gente que dice, yo tengo toda la fe del mundo. Ok, pero ¿cómo se ve esa fe? ¿Cómo se ve? Entonces, Santiago dice, bueno, déjame verla por tus obras, pues. Porque cualquiera puede decir que tiene, pero ¿qué es lo que la hace real? ¿Cómo cobra sustancia esto? ¿Cómo la puedo ver? Entonces dice, bueno, pues manifestándola en tu vida, pues. Cosa que no estaba sucediendo aquí. Estos hombres simple y sencillamente la estaban escondiendo en una falsa religiosidad. Igual, hermano, para nosotros, hermano, no podemos vivir aquí como creyentes y el resto de la semana como un incrédulo. No se puede. No puedes venir aquí el domingo y hablar bien bonito y hablar como un cristiano, pero luego regresar mañana, de hoy en la tarde, de domingo en la tarde a domingo en la mañana a vivir como un incrédulo. No se puede. No se puede. Bueno, sí se puede, pero no eres creyente. O sea, ese es el riesgo, ¿verdad? O sea, podemos ser como la higuera. Podemos ser como la higuera, ¿verdad? Que nos vemos bien, bien bonitos, pero el peligro es bien grande. El peligro es muy grande, ¿verdad? Entonces, eso es aquí. Podemos, y hermanos, ¿por qué he hecho tanto énfasis en el peligro? Es que sí es bien peligroso, de veras, porque como dije en Mateo, podemos vivir genuinamente engañados, creyendo que sí creemos, pero no creemos. Ese es un riesgo grande.
Porque sí, repito, nos vemos bien, nos portamos bien, incluso somos hasta cierto punto morales, éticos, podemos tener una moralidad humana, ¿verdad? Una ética humana y decimos, no, pues sí, esto encaja con el cristianismo. Pero vayamos delante del Señor. ¿Cuánta gente ha escuchado decir, mira, yo hice la oración del pecador un día? Pues sí, mi hermano, pero el resto de tu vida, los otros 50 años que has vivido después de la oración del pecador, has vivido en pecado. Pues mejor analiza esto. Tienes que ver si tus frutos, si tu vida respalda lo que estás diciendo. Tienes que verlo. Ahora, por un lado, si estás siendo hipócrita, quiero decirte que estás en un menor peligro. Vas a decir, ¿cómo? Sí, porque al menos lo reconoces, que estás falsificando, al menos reconoces que no crees, ¿verdad? Que estás intentando, que estás viviendo de apariencia. Eso es mejor, porque hay esperanza. Pero aquellos que sí creen, que sí creyeron, eso es más difícil, porque tú crees que lo eres. Y en eso hay un peligro tremendo. Pablo le dice, le advierte a su joven aprendiz, que ya no estaba tan joven, pero yo le quiero decir joven porque se dice que tenía como 40 años, mi edad, así que era el jovenzazo Timoteo, el niño Timoteo. Le dice, mira, Timoteo, hay hombres, dice, que van a tener la apariencia de piedad. ¿Qué más? Le dice, pero con su vida van a negar la eficacia de ella. ¿Ok? Pueden tener apariencia de piedad, pueden hablar bien bonito, pueden enseñar muy bien, pero con su vida van a negar la eficacia de ella. Y a los corintios les hace una advertencia similar también. Le dice, no digo que no te juntes con ellos, ¿verdad? Con los blasfemos, con los incrédulos, con los que viven en pecado, básicamente dice, sino más bien, con los que digo que no te juntes, dice Pablo, es con aquellos que se llamen como hermanos y sean inmorales, avaros, idólatras, difamadores, borrachos, estafadores. Con esos son con los que te estoy diciendo que no te juntes, es más, ni comas. Y si puedes, bueno, y no si puedes, y mejor aléjate de ellos. Bueno, esto es increíble, pero no quiero terminar sin haber tocado el punto más importante. Bueno, ¿cómo sé pues? ¿Cómo sé que no soy uno de estos? ¿Cómo no sé que soy una higuera de estas que nomás se ve bien, verdad? O cómo sé que no estoy viviendo genuinamente engañado, verdad? ¿Cómo sé que no soy uno de estos judíos que iban al templo a solamente lavar sus conciencias? Bueno, ¿cómo se ve el fruto en tu vida? Eso es muy fácil. ¿Qué tanto has crecido, mi hermano? ¿El fruto de tu conversión es evidente? Esa es la pregunta que tienes que hacer. Nada más. Nada más. De hecho, Charles Spurgeon, me acuerdo, voy a parafrasearlo un poquito porque no me acuerdo perfectamente de la cita textual como él la dice. Pero él lo dice, mira, si tú dices ser un cristiano, básicamente, y cuando pecas no pasa nada, ten cuidado, porque probablemente estés engañado. Un cristiano debe inmediatamente, de cuando peca, venir delante de su Señor en arrepentimiento y fe para ser restaurado por Él. Él es fiel y justo para perdonarlos. Pero un cristiano que peca inmediatamente va delante del trono del Señor y pide perdón. Inmediatamente el Espíritu Santo, ¿qué hace? Hace su obra en él, le redarguye, le dice, no, no era por ahí. Pero si no, mira, como dicen, dicen que es un mal ejemplo, pero dicen que un marrano ama revolver, o sea, dice, tú te puedes caer en el lodo, bro, y te caíste en el lodo, pero te vas a levantar, ¿verdad? Solo un marrano se revuelca en el lodo, ¿verdad? Solo así. Entonces, hermanos, vengamos y seamos honestos delante de nuestro Señor para que escudriñe nuestros corazones. Y te estoy dando las aplicaciones desde ahorita, para que las puedas pensar. Aquí vienen otras preguntas que podemos hacernos en este punto. ¿Qué hacemos con nuestro pecado? Cuando identificamos un pecado en nuestra vida, ¿qué hacemos con él? ¿Luchamos? ¿Luchamos con él o no? Hay una palabra en inglés que dice petting, así como que lo acariciamos como si fuera un perrito, ¿verdad? Ay, ay, ay. ¿Eso hacemos o luchamos con él? ¿Qué hacemos con nuestro pecado cuando lo identificamos? ¿Huimos, como dice Pablo, que huyas de las pasiones?
o nos quedamos y las vemos así como, suena bien, suenan interesantes. No. ¿Qué hacemos? ¿Justificamos lo que hacemos? Cuando vemos un pecado evidente, lo justificamos. Bueno, hermano, es que adulteré porque mi esposa, pues, es que no me habla, pues no me hace caso. Y es que hice esto porque, y siempre, no sé si a ustedes les ha tocado, pero casi siempre, muchos creyentes con los que me ha tocado hablar y están hablando de su pecado. Si te das cuenta, al final siempre se justifica, bueno, pero es que fue por, no, mi hermano, no, déjate de cosas, ¿verdad? Fue simple y sencillamente porque caíste, porque negociaste tanto con el pecado que lo abrazaste y después lo llevaste a la práctica. Punto, ¿verdad? ¿Qué hacemos con él? O venimos como Adán y Eva, nos escondemos creyendo que Dios no nos va a ver, ¿verdad? O venimos, como dije, en arrepentimiento y fe. Eso es. Eso es. Entonces, mi hermano, sencillo. Sencillo. ¿Tienes al Espíritu Santo? Hazte esa pregunta. Sí. Ok, entonces Pablo nos dice en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es este. Nos dice, hay amor, hay gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fidelidad. Y contra tales cosas no hay ley. Entonces, eso es lo que somos de Cristo. Tiene que ser así. Pero este pasaje no termina solamente ahí, no termina solamente en el juicio, ¿verdad? Se va, dice ahí al final en el verso 19 que se van, ¿verdad? No los deja contemplando solamente la sentencia que hay ahí, hay gracia después y aquí viene la respuesta correcta. Punto número 3. Un mandato a la fe fructífera que Cristo desea, un mandato a la fe fructífera que Cristo desea. Dice, por la mañana cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Y entonces Pedro, acordándose, dijo a Jesús, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondiendo, dijo, tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Se secó, pues, desde lo más profundo, desde la raíz. El Señor no solo fue con lo superficial, lo secó cuando la maldijo, la secó hasta el fondo, fue hasta lo más profundo de la higuera y la secó por completo, ¿verdad? La secó totalmente. Entonces, hermanos, esta es una lección interesante lo que está sucediendo aquí. Tiene una advertencia severa lo que el Señor está haciendo. Toma la higuera y le enseña a sus discípulos básicamente cómo debe vivir un verdadero creyente. Entonces, las primeras palabras son esas: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Esa es la clave y eso es justamente lo que estos hombres a los cuales acababa de denunciar no estaban haciendo. Ellos estaban, como leímos ahorita en Jeremías, confiando en el templo, estaban confiando en su religiosidad, estaban confiando en lo que fuera, pero no estaban confiando en Dios. No estaban confiando en Dios. Entonces, esto es importante. Y como dije hace ratito, lo repito, muchos dicen, no, yo tengo toda la fe del mundo. Yo pienso de manera positiva en cada uno de mis problemas. Pero hermano, deja de decirte algo que se va a escuchar así como medio, como difícil, como choqueante, dicen aquí en el valle. La fe no aporta nada en sí misma. Tengo toda la fe del mundo. Sí, pero ¿en qué? ¿En dónde está puesta tu fe? Tener fe no basta. ¿Dónde está el objeto de tu fe? Eso es lo que importa, ¿verdad? ¿Dónde está descansando tu fe? Y por eso entonces ahí dice, Marcos dice, la fe verdadera, la fe genuina, debe de ser ¿en quién? En Dios. No pasen por alto esto. Ahora, tampoco pasen por alto lo que dice, tened, ¿ok? Es un imperativo. En otras palabras, les está diciendo a sus discípulos, les está dando una instrucción, les está dando un mandato, una exhortación directa, ¿verdad? De cómo debemos vivir, de cómo debemos vivir. Les está diciendo, tienen que tener, deben de poner su fe en la persona correcta, en el lugar correcto. Ahí es donde ustedes la tienen que poner, no es una sugerencia, no es un mandato, su fe debe de estar puesta en el autor de la fe. ¿Ok? Ahora, esto es importante porque la realidad es que muchas veces, repito, a veces tenemos fe incluso en nosotros mismos. Y aquí te está diciendo, no, deja de confiar en ti mismo, no hay lugar para el yo, no hay lugar para ti ahí. Deja de apoyarte en tu propia decencia, en tu capacidad, en tus logros, en tu experiencia, lo que sea, lo que sea. Se renuncia a eso y pon tu fe en Dios. El centro de la fe está en Cristo.
El centro de la fe está en Él, en su Hijo, ¿verdad? Eso es lo único que tienes que hacer. Nadie más y en ningún otro lado las puedes poner. Entonces, mi hermano, esta fe fructífera que Cristo desea aquí no es una religiosidad, digámoslo así, o una espiritualidad genérica o una emoción religiosa. No. Tampoco es entusiasmo, que a veces, muchas veces lo confundimos, ¿verdad? Dice, es fe en el Dios vivo, es fe en el Dios revelado en su palabra. Es fe en quien recibimos cuando escuchamos el Evangelio. Ahí es donde lo debes poner. Y esa fe no debe quedarse encerrada en el corazón, porque eso es justamente lo que está diciendo nuestro punto, que debe de ser evidente, ¿verdad? No es algo interior o interno solamente. Fíjate lo que dice los versos 23 y 24, que no leí ahorita a propósito. Dice, en verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Obviamente, si lo ves bien sorprendente, dice, yo nunca he movido una montaña. Sí, por supuesto, ¿verdad? Es solo para ejemplificar la fe, ¿no? Obviamente no vas a salir y vas a mover la montaña. Bueno, aquí no hay, entonces no vas a tener problema, no te vas a tener que poner a prueba para mover una montaña aquí porque no hay, ¿verdad? Entonces, entendamos bien lo que Jesús está diciendo aquí, porque a veces los tuercen, los ponen muy, ¿verdad? No está diciendo, porque a veces así vemos al Señor como un mago cósmico, como un mago celestial que trae una varita mágica y nos está concediendo todo lo que nosotros le pedimos, ¿verdad? No está enseñando eso, no está enseñando que el creyente puede exigir cualquier cosa ni nada de proclamo, reclamo y digo, no está enseñando eso, ¿verdad? Simple y sencillamente nos está diciendo que la fe verdadera se acerca a Dios convencido de que Él, Dios, en donde pusiste tu fe, en el autor de la fe, puede hacer lo imposible. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Ok? Ese es el punto. O sea, la montaña aquí está representando algo que para nosotros es imposible, algo que nos sobrepasa, algo que no podemos cambiar. Aquello que lo vemos con los ojos humanos y decimos, no, eso no va a pasar, eso es imposible. Y aquí nos dice Marcos, mira, acércate a Cristo, acércate al Señor, sabiendo, teniendo la confianza, teniendo la certeza de que para Él no hay montaña demasiado grande, ¿verdad? No hay imposibles. Tened fe. Tened fe en Dios. No dice tened fe en la oración, dice tened fe en Dios. Y eso es crucial, ¿verdad? Porque hay personas que a veces tienen fe en la oración, ¿verdad? Y dicen, no, bueno, ya por como oré, las cosas van a salir exactamente como yo dije que salieran, como yo quiero que salgan. No está diciendo eso, ¿verdad? Ten fe en Dios, ten fe en Dios. No en la oración, tú te vas a acercar a Dios sabiendo que Él puede hacerlo, ¿verdad? Sabiendo que Dios puede hacer cualquier cosa. Y sabes otra cosa, lo mejor en lo que puedes descansar es que Dios va a hacer lo que te conviene. Eso es mejor, que Dios haga lo que nosotros le pedimos, porque a veces pedimos tantas cosas. Yo le doy gracias a Dios porque no me ha respondido todas las locuras que le he pedido, la verdad, sino que me ha respondido de acuerdo a lo que Él sabe que es mejor para ti. No es dudar de Dios, ¿verdad? Sino simple y sencillamente, Señor, hágase tu voluntad. Esa puede ser la expresión más. Mira, a veces decimos, bueno, cuando nosotros oramos, no, Señor, hágase tu voluntad. A veces muchos dicen, bueno, es que estás orando como si no tuvieras certeza o fe o seguridad de que va a suceder. No necesariamente, aunque eso pudiera pasar en tu corazón, pero cuando nos acercamos verdaderamente al Señor, con la fe puesta en Él y diciendo, Señor, hágase tu voluntad, esto puede ser lo más alto que tú puedes expresar de confianza, porque, ¿sabes una cosa? Muchas veces el Señor no va a responder justo como estamos pidiendo. Entonces, cuando le decimos, Señor, hágase tu voluntad, responde conforme a tu voluntad, o si es tu voluntad, ahí es donde nos entregamos por completo y decimos, mira, aunque no se vea como yo quiero, yo voy a descansar en que lo que tú hagas va a ser mejor, en que lo que tú hagas va a ser más sabio, en lo que tú hagas va a ser tu voluntad y va a ser buena y va a ser agradable y va a ser perfecta. Eso es. Así ora. Entonces,
Obviamente eso no te limite, ¿verdad, hermano? Ora con libertad, ora con confianza. Obvio, acércate a Él, ora con expectativa de que vas a recibirlo también, ¿verdad? Pero no ores con arrogancia. Dios no es un empleado tuyo para hacer lo que tú quieres. Yo me acuerdo perfectamente ah, ¿cómo se llama? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Ellos en medio ahí de todo el conflicto, ya ven que los iban a quemar ahí en el horno, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, mira, pues, o sea, nuestro Dios puede librarnos, estamos seguros, pero pero si no lo hace igual, Él sigue siendo Dios. Esa es una fe gloriosa, eso es. No manipularon, no hicieron nada, simple y sencillamente se rindieron a Él. Esa es una fe robusta, una fe grande, ¿verdad? Él puede hacer lo imposible. Para nosotros suena imposible, pero Él lo puede hacer. Entonces, mi hermano, eso es lo que está sucediendo aquí. Y luego en el verso 25, ya para terminar, verso 25. Dice, cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. No está cambiando de tema, porque parece que sí, ¿verdad? Pero no está cambiando de tema. Cristo está enseñando que la oración verdadera brota de una relación real con Dios, ¿verdad? De una relación real con Él. Y esto también no solo impacta en la manera en la que vivimos, en la manera en la que oramos, sino también en la manera en la cual tratamos a los demás, en la manera en la cual tratamos a los hermanos. Dice, perdonen. Una persona que puede perdonar es una persona que ha recibido y que entiende la gracia y el perdón que ha recibido él mismo. Una persona que lo entiende, que sabe eso, que abraza el evangelio de esa manera, es una persona que puede dar perdón a los demás. Porque la falta de perdón, de verdad que se convierte en un estorbo bien, bien, bien serio de nuestra comunión con Dios. Entonces esto es a lo que el Señor nos llama. Perdona también a los demás. Porque si no, ¿cómo nos acercamos nosotros a Dios clamando misericordia cuando nosotros mismos no podemos mostrar misericordia, no podemos dar misericordia? ¿Cómo puedes hablar del perdón cuando tú estás ganchado en el resentimiento? Así que mi hermano, aquí está lo que el Señor nos está diciendo. Aquí está y es claro. Y voy a terminar con 3 aplicaciones breves de cada punto, básicamente. 3 aplicaciones bien sencillitas. El Señor, cuando ve la higuera seca, y vemos en este texto, lo que está diciendo es, mira, no se trata de si tienes hojas, se trata de si tienes fruto. No se trata de cómo te ves, no se trata de tu apariencia, se trata de si estás produciendo fruto. No basta estar de cerca, pues, con las cosas de Dios. No falta que, o sea, no basta con venir, con cantar, con escuchar, con servir, por más activo que tú seas. La pregunta que el Señor nos está haciendo es, ¿hay fruto real en nuestra vida? ¿Hay amor por Cristo? ¿Hay arrepentimiento? ¿Hay obediencia? ¿Hay un deseo de agradarle a Él? Esas son las preguntas que nos debemos hacer. Eso es lo que debemos hacer. Pidámosle al Señor, de verdad, como ya lo mencioné, pero pidámosle al Señor que nos permita ver nuestro corazón, que nos examine lo más profundo de Él. No vaya a ser que estemos engañados. No vaya a ser que vivamos engañados. Entonces mejor ser humillados hoy por su palabra, por su verdad, pero desengañarnos de una mentira que quizás podamos estar abrazando, ¿verdad? Segundo lugar, cuando vemos nosotros a Cristo entrar en el templo y confrontar esta falsa adoración, debemos preguntarnos realmente si nuestra relación con Dios es genuina o es algo externo o es algo que solamente estamos viviendo de manera externa. Porque mira, puedes venir todos los domingos, puedes congregarte fielmente, puedes estar todos los miércoles en el grupo de conexión, pero aún así tener tu corazón lejos de Dios. Aún así puedes tener tu corazón lejos del Señor. Puedes hablar bien, puedes tener costumbres religiosas,
y sin embargo todo lo que haces no lo haces para la gloria del Señor. Por eso hoy debemos preguntarnos con honestidad, ¿estoy adorando verdaderamente a Dios? ¿O solo es una fachada, o solo es algo externo? Si lo que hacemos hoy, si lo que nosotros predicamos hoy, si lo que nosotros vivimos hoy aquí en la iglesia, este domingo, no se ve en el resto de nuestra semana, entonces hay una desconexión importante y llévala delante del Señor. Preguntémonos eso. ¿Hay integridad en la manera en la cual vivimos? Porque el Señor, otra vez, no busca lo externo, busca lo interno. Entonces vengamos delante de Él con sinceridad, pidiéndole que limpie nuestro corazón de todo engaño, de toda falsa religiosidad que tengamos, ¿verdad? Y que nos podamos convertir en verdaderos adoradores, como es lo que Él está pidiendo aquí. Y finalmente, cuando dice tened fe en Dios, es para dejarlo bien claro. Deja de confiar en ti. Deja de confiar en ti, deja de confiar en ti mismo. Aprende a descansar en el Señor. Mira, yo sé, incluso cualquiera de nosotros puede ser culpable. Yo mismo he sido culpable de eso. Muchas veces he tratado de sostener las cosas en mis propias fuerzas y no ha sido posible. Siempre que lo he tratado de hacer, he caído. Deja de luchar. Yo sé, puedes estar cansado, puedes estar cargando algo, lo que sea, ¿verdad? Pero Cristo nos está llamando aquí a volver a una fe viva, una fe que descansa en Él, ¿verdad? Una fe que ora, una fe que se rinde, una fe que perdona, una fe que produce fruto. Entonces, ¿en quién estás descansando esta mañana? ¿En qué está descansando realmente tu corazón? Porque la verdadera fe no solo dice cree en Dios, sino también está diciendo básicamente vive lo que dices. Se nota, mi hermano, en la manera en la que vivimos, en la manera en la que oramos, en la manera en la que tratamos a los demás. Ahí se manifiesta una fe real. Entonces, no salgamos esta mañana pensando aquí que, bueno, solamente a la higuera, solamente al templo, ¿verdad? Le habló. Sino realmente pensemos, si hoy viniera el Señor y nos inspeccionara, como lo hizo con la higuera, ¿qué encuentra Cristo en nosotros? ¿Encuentra hojas o encuentra fruto? ¿Encuentra religiosidad externa o encuentra verdadera adoración? ¿Encuentra dependencia en mí mismo o confianza en Él? Así que si el Señor nos muestra algo de nuestro corazón, no lo endurezcamos, vengamos delante de Él, confiemos en Él, pidamos lo que limpie nuestra vida, para que quite toda esa superficialidad, todo eso vacío que hay ahí, toda esa propia autosuficiencia, ¿verdad? Porque al final, mi hermano, Cristo no murió para hacernos parecer creyentes. Cristo murió para hacernos nuevos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por que sin duda reta, Señor, mucho de la manera en la cual nosotros vivimos. Muchas veces proclamamos tu nombre, decimos que creemos en ti, pero lamentablemente a veces nuestra vida no es el mejor reflejo de lo que predicamos, de lo que decimos, Señor, y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo podamos nosotros realmente descansar en tu obra y podamos dejar de lado todas nuestras fuerzas, toda nuestra autosuficiencia y que seas tú, que sea tu Espíritu Santo produciendo en nosotros una vida realmente fructífera, que podamos ser columnas y baluartes de la verdad, sí, pero que también podamos ser luz, Señor, en medio de las tinieblas, que también podamos manifestar a otros de manera visible, de manera palpable, Señor. ¿Quién eres tú? ¿Quién es nuestro Rey? ¿En qué creemos? Para que otros puedan ver también la luz del Evangelio a través de nuestras palabras, pero también a través de nuestra vida, Señor.
Úsanos como instrumentos en tus manos, Señor, para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.